Mi hermana adoptiva consentida dio un discurso en su fiesta de cumpleaños llamándome un fracaso. Mi hermana adoptiva consentida dio un discurso en su fiesta de cumpleaños llamándome fracasada, diciendo que por eso la adoptaron. Luego nuestra tía reveló que en realidad es la madre biológica de mi hermana. Me crié junto a mi hermana adoptiva menor, Ángela. Y ella es, a falta de adjetivos mejores o más precisos, una total consentida y una persona horrible en general. Solo nos llevamos un año de edad. Yo tengo 19 y ella 18. Y hace unos días celebramos su cumpleaños. Sus cumpleaños siempre han sido un gran acontecimiento porque le gusta hacer todo un espectáculo y nuestros padres también están de acuerdo. Y esta vez no fue diferente. Celebré mi cumpleaños número 19 hace un par de meses. Pero fue relativamente diferente porque no tuve una gran fiesta. Simplemente salí con un par de amigos y pasé el día con ellos. Para mí, eso fue suficiente y eso era exactamente lo que quería porque realmente no me gustan las grandes fiestas o multitudes. Pero eso es lo de Ángela y como sea. Si le gusta, entonces bien por ella. Sin embargo, por alguna razón decidió usar eso en mi contra para humillarme durante su fiesta. Después de que todos habían llegado y los invitados se estaban divirtiendo, decidió que iba a dar un discurso y al principio solo agradeció a todos y esas cosas y fue bastante normal. Luego pasó a nuestros padres y comenzó a agradecerles por haberla adoptado en la familia y luego les agradeció por tratarla mejor que a su propia hija. Razón por la cual siempre tuvo grandes fiestas de cumpleaños. Pero yo nunca la tuve. Ahí fue donde las cosas comenzaron a ponerse raras porque sentí que se estaba volviendo demasiado personal para mí. Porque de todos modos era verdad. Ángela siempre había sido tratada un poco mejor que yo y se salía con la suya con la mayoría de las cosas. Pero que lo mencionara así. Especialmente en el contexto de los cumpleaños. Ya que la razón por la que no tuve grandes fiestas fue porque no quería eso. Era simplemente extraño. Luego comenzó a empeorar y comenzó a presumir de que siempre había sido la mejor hija para nuestros padres y que estaba muy agradecida con ellos por haberla criado de manera diferente para que no resultara ser un fracaso como yo. No sé sobre qué base me llamó fracasada y a ella misma un éxito. Pero solo estaba diciendo cosas en ese momento y se estaba volviendo bastante desagradable. Simplemente siguió criticándome una y otra vez y todo lo que pude hacer fue quedarme allí en estado de shock porque no esperaba que me pusieran en esa situación. Se burló de mi apariencia, mis calificaciones e incluso mi estilo y, por último, terminó hablando de lo agradecida que estaba de que yo fuera un fracaso porque probablemente esa era la razón por la que nuestros padres la habían adoptado para que al menos tuvieran una hija que no fuera una perdedora total. Después de que terminó su pequeño y desagradable discurso, todos se quedaron estupefactos. Incluidos nuestros padres. Ni siquiera podía moverme ni decir nada porque estaba muy sorprendida y humillada en ese momento. Porque aunque Ángela y yo no nos llevábamos bien en absoluto, esto era algo realmente extremo y no creo que nadie lo hubiera visto venir. Y luego, mientras todos estábamos congelados en nuestros lugares, mi tía decidió romper la tensión y se acercó a donde yo estaba parada para entregarme un sobre. Fue realmente confuso. Pero tomé el sobre de ella y me dijo que no lo abriera hasta que terminara de hablar. Así que hice precisamente eso. El segundo discurso de la noche fue de alguna manera aún más loco que cualquier cosa que Ángela hubiera dicho y logró superarla incluso en términos del factor de shock porque así fue como descubrimos que Ángela no había sido adoptada por ninguna agencia de adopción. Había sido adoptada por nuestros padres de nuestra propia tía. Mi tía anunció que había estado planeando hablar con nuestros padres después de la fiesta para decirles que quería hablar con Ángela sobre su verdadera ascendencia. Ya que ahora que tenía 16 años, era lo suficientemente mayor para manejar la verdad. Cuando quedó embarazada de Ángela, no estaba lista para ser madre todavía. Pero tampoco quería interrumpir el embarazo. Ella y su novio ni siquiera estaban comprometidos y tampoco tenían planes de casarse. Así que optó por la siguiente mejor opción y le pidió a mi madre, su hermana mayor, que adoptara a su bebé. Mi mamá aceptó con gusto porque no quería un hermano para mí. Pero dadas las complicaciones en su primer embarazo, no estaba segura de si volver a quedar embarazada sería una buena idea. Así que esta fue una buena solución para ambas y decidieron resolverlo. Pero lo mantuvieron todo en secreto para todos los demás.
ya que no querían que la familia comenzara a chismorrear. Mi tía habló sobre cómo siempre había creído que si su hija era criada por mi madre, iba a crecer para ser una persona maravillosa. Pero claramente se había equivocado a juzgar por el incidente que acababa de tener lugar. Porque ninguna persona decente en su sano juicio intentaría jamás humillar a su hermano de la manera en que Ángela había intentado hacerlo. Y mi tía estaba avergonzada de ella. Finalmente me sentí un poco reivindicada cuando mi tía dijo eso porque sentí que finalmente había alguien que me defendiera. Luego mi tía me dijo que abriera el sobre y cuando lo hice encontré un cheque en blanco adentro y me dijo que podía completar mis datos y la cantidad que cotizara sería mía. Inicialmente había planeado entregarle esto a su hija como regalo de cumpleaños. Pero ahora que había visto cómo había resultado ser su hija, no tenía ningún interés en darle ningún tipo de regalo. Luego mi tía salió de la fiesta y Ángela perdió completamente el control. No estoy bromeando. Literalmente vino corriendo hacia mí para agarrar el cheque de mis manos. Pero fui lo suficientemente rápida para sacarlo de su alcance y mis padres tuvieron que detenerla porque estaba actuando tan histérica que ni siquiera le importó que acabara de descubrir quién era su verdadera madre. Lo único que le importaba era el cheque en blanco. Pero decidí no pelear con ella delante de esas personas. Así que volví a mi habitación y me encerré y no salí de mi habitación durante casi 2 horas. Podía escuchar cosas sucediendo en la sala de estar de abajo. Pero no me molesté con eso y solo seguí hablando con mis amigos para poder mantener la calma. Cuando finalmente salí de mi habitación, todos se habían ido y Ángela estaba llorando en el sofá con mis padres sentados a su lado. Tan pronto como me vieron, mis padres me dijeron que lo sentían mucho por todo lo que había sucedido en la fiesta y luego hicieron que Ángela se disculpara conmigo también. Pero era muy obvio para mí que en realidad no sentía la disculpa. Solo estaba diciendo lo siento por el bien de la misma porque nuestros padres estaban sentados justo ahí y probablemente le habían ordenado que se disculpara conmigo. Sabía que no estaba dispuesta a actuar arrepentida. Así que no dije nada a su disculpa. Pero luego mis padres me dijeron que ahora que Ángela se había disculpado, necesitaba darle ese cheque porque era legítimamente suyo. Fue entonces cuando decidí finalmente hablar y les dije que no iba a hacer eso porque ya no era legítimamente suyo. Mi tía había planeado dárselo a ella. Pero después de lo que había hecho, me lo habían entregado justo delante de ellos. Así que legítimamente era mío ahora y no podían manipularme emocionalmente para que perdonara a Ángela y le entregara el cheque. Después de que dije eso, Ángela comenzó a llorar. Llorando tan fuerte como pudo. Tanto que se sentía como si estuviera tratando de ahogar el sonido de todo lo demás. Pero no permití que eso me afectara. Seguí tratando de hablar por encima del sonido de su llanto y dije que durante años ambos habían tratado a Ángela como si estuviera por encima de todos los demás y ahora realmente había comenzado a creer eso porque de lo contrario nunca habría pensado que podría hacer un discurso tan humillante y desagradable sobre mí delante de tanta gente y salirse con la suya. Nadie en su sano juicio haría tal cosa y esperaría que la víctima de sus acciones estuviera bien con eso. Excepto quizás mis padres y Ángela porque simplemente tenían ese derecho. Sin embargo, yo ya estaba harta de ser tratada como una ciudadana de segunda clase en mi propia casa y ese discurso que Ángela había hecho había sido la gota que derramó el vaso. Ella y yo habíamos tenido nuestra buena parte de diferencias. Pero no había explicación o excusa para esto y ahora iba a tomar el dinero que mi tía me había entregado y asegurarme de mudarme lo antes posible. Ya estaba lejos la mayor parte del año porque ahora estaba en la universidad y solo había regresado a casa por mis vacaciones semestrales. Pero ahora nunca iba a regresar. Les dije que había terminado con esta familia porque, a decir verdad, esta nunca había sido mi familia en primer lugar. Aunque Ángela era la que había sido adoptada en la familia. Yo siempre era la que había sido tratada como una marginada y nunca me habían hecho sentir que era una de los suyos. Mientras decía estas cosas, Ángela comenzó a llorar cada vez más fuerte. Ni siquiera sé cómo se las estaba arreglando para hacer eso. Pero llegó al punto en que su voz se estaba quebrando literalmente y mis padres tuvieron que intervenir diciendo que la estaba poniendo triste y que necesitaba irme porque estaba siendo egoísta y mala a propósito y eso no es lo que representaba esta familia. Me dijeron que Ángela ya se había disculpado por el pequeño discurso que había dado y que lo sentía por todo. Pero si no podía encontrar en mí misma para perdonarla, entonces podía irme ya que había terminado con esta familia.
Mis padres fueron bastante claros acerca de lo que querían. Así que subí a mi habitación. Empaqué mis maletas y salí en ese mismo instante. Podría haberme ido a quedar con mis amigos. Pero decidí ir a la casa de mi tía a propósito porque tenía muchas preguntas y necesitaba hablar con ella. Así que he estado quedándome con ella desde entonces. Mis clases no comienzan de nuevo hasta dentro de unas semanas. Así que creo que me quedaré con ella hasta entonces y eso ha puesto a mi familia razonablemente triste. Así que eso también es algo bueno. De todos modos. Después de todo lo que había sucedido. Realmente no pensé que mi familia se rebajaría tanto como para intentar contactarme de nuevo solo porque querían el dinero. Pero 2 días después de que me fui, mis padres decidieron contactarme una vez más porque creían que no podía simplemente abandonar a mi familia de esta manera simplemente porque las circunstancias eran difíciles. Habían estado tratando de llamarme. Pero no respondí. Así que decidieron comenzar a enviarme mensajes de texto y fue entonces cuando decidí responderles. Angela no me había enviado nada. Habían sido principalmente mis padres explotando mi teléfono con mensajes diciendo que necesitaba regresar con ellos. Todo eran las mismas tonterías sobre cómo éramos una familia. Cómo necesitábamos permanecer juntos como una unidad. Que Angela lo sentía mucho y, aparentemente, solo había hecho ese discurso como una broma. Que la rivalidad entre hermanos no debería volverse tan intensa como para arruinar a las familias. Para mí. Era realmente molesto leer estos mensajes porque eran tan tediosos. Me hacían sentir que, sin importar lo que hubiera pasado, era mi responsabilidad arreglar las cosas. Perdonar a Angela y asegurarme de que todos estuvieran felices. Además, sabía que no me estaban contactando porque de repente se preocuparan por mí. Me estaban contactando porque querían ese cheque. Así que decidí meterme con ellos y aquí es donde podría haber sido la persona mala en esta situación porque ayer, después de que mis padres me molestaran durante varios días, decidí enviarles un mensaje diciendo que estaba lista para entregarle el cheque a Angela. Pero solo con una condición, la condición que establecí fue que Angela tendría que disculparse públicamente conmigo y mis padres tendrían que repudiarla públicamente si querían que les entregara el cheque. Si estaban listos para aceptar mis términos. Estaba lista para hablar con ellos. Si no les dije que no necesitaban molestarse en volver a contactarme porque simplemente no estaba interesada en nada de lo que tuvieran que decir si iban a intentar regatear conmigo. Por supuesto. No tengo ninguna intención real de cumplir con nada de esto. Solo quería meterme con ellos y jugar algunos juegos. Solo quería ponerlos en una situación muy difícil y creo que lo logré porque desde que envié ese mensaje, los 3 me han estado enviando mensajes sin parar tratando de que sea razonable e incluso han dicho que todos están listos para disculparse conmigo públicamente. Pero repudiar a Angela les parece un castigo un poco extremo. Sin embargo, he dejado muy claro que no voy a cambiar mis términos y si quieren el cheque tendrán que hacer lo que yo diga. Pueden olvidarse del dinero. Mi tía piensa que es un poco retorcido. Pero está de acuerdo porque había sido testigo de primera mano de cómo me habían tratado en la fiesta. En realidad, son mis amigos los que piensan que estoy llevando las cosas demasiado lejos y ahora que lo pienso, en realidad podría estar llevando las cosas demasiado lejos. Ya que no tengo ninguna intención de cumplir con lo que dije. Incluso si hacen lo que dije. Además, no es como si pudieran demandarme por ello. Ya que no estamos bajo contrato o lo que sea. Pospongo el jugar juegos mentales con mi familia después de que fui humillada en la fiesta de cumpleaños de mi hermana. Edith, Angela ha sabido que fue adoptada al nacer desde que tenía 5 años y también me lo contaron a mí aproximadamente al mismo tiempo. En aquel entonces. Realmente no fue un gran problema para ninguno de los dos porque éramos demasiado jóvenes para entender lo que significaba y luego. A medida que crecíamos. Ella aprendió a aceptarlo y no tiene nada que ver conmigo. Así que realmente no me importaba. Nunca lo he mencionado en una discusión o lo que sea y nunca lo he usado en su contra hasta. Por supuesto. El incidente que tuvo lugar recientemente. Creo que en ese momento era necesario que hablara al respecto porque las cosas habían ido demasiado lejos para que pudiera manejarlas de manera digna. De todos modos. Eso fue todo. Ahora.
Muchos de ustedes me habían estado preguntando cómo nadie en la familia se las había arreglado para descubrir que mi tía había estado embarazada y cómo todos simplemente llegaron a aceptar que Angela era la hija de mi mamá si no había estado embarazada en absoluto en ese momento. Ya que estas cosas se muestran bien desde lo que mi tía me ha contado. Las dos habían estado viviendo fuera del estado en ese momento y regresaban a casa muy rara vez. Así que mientras ella estaba embarazada, mantenían sus visitas a casa cortas y secretas para que nadie pudiera descubrir que mi tía estaba embarazada y que mi mamá estaba en ella. De hecho, ni siquiera anunciaron ni le contaron a nadie sobre el embarazo hasta que el bebé nació. Fue muy difícil. Pero se las arreglaron para ocultar el embarazo y solo mis abuelos y un par de personas más en la familia en quienes se podía confiar un secreto estaban al tanto de esto. El resto de la familia extendida y esas cosas no tenían idea hasta hace poco. Mi tía todavía está soltera y nunca ha tenido hijos. Simplemente no es lo suyo. Pero quería construir una relación con Angela porque esa es su verdadera hija. No tenía intención de convertirse en una figura materna para ella o reemplazar a mi mamá en su vida. Por así decirlo. Pero quería al menos decirle la verdad porque pensó que ya era hora. Sin embargo, cambió de opinión después de lo que pasó en la fiesta el otro día. Es una gran pérdida para Angela. Estoy siendo honesta porque, como ustedes ya habrán adivinado, mi cabeza está bastante cargada. Ella trabaja en un puesto corporativo de bastante alto nivel e incluso había estado apoyando a nuestros padres en los últimos años después de que había ahorrado suficiente dinero para ella y había sido ascendida un par de veces para que pudiera mostrarles lo agradecida que estaba con ellos por haber adoptado a Angela. Ahora, sin embargo, no creo que vaya a seguir haciendo eso. Así que realmente es una gran pérdida para todos ellos. Actualización 1. Gracias a todos los que se pusieron en contacto conmigo y comentaron mi publicación. Supongo que no necesitaba tomar una decisión sobre lo que quería hacer en absoluto porque 3 días después de que les di ese ultimátum y establecí la condición, mis padres se pusieron en contacto conmigo y me dijeron que esto no iba a ser fácil y que necesitaban más tiempo para pensar en lo que querían hacer. Angela no me envió ningún mensaje. Luego, 3 días después de hoy, decidieron contactarme una vez más y me dijeron que los había puesto en una posición muy difícil y que era muy injusto que los estuviera haciendo pasar por esto ahora. Como si eso me importara después de todo lo que me habían hecho pasar durante tantos años. De todos modos, me dijeron que Angela estaba de acuerdo con todo lo que había dicho. Que estaba lista para disculparse públicamente por el cheque y también pensó que estaría bien que la repudiaran públicamente. Ya que no creía que tendrían que cumplirlo. Dije que necesitaban hacer ese anuncio públicamente. Pero no pude exigirlo y eso era cierto. Era una laguna. Pero si decidían usar esa laguna y seguir teniendo una buena relación incluso después de que mis padres hicieran un anuncio sobre repudiarla públicamente. Solo se reflejaría mal en mis padres y en ella porque sería bastante extraño y pusilánime. Así que estaban en un punto muerto en este momento porque podían estar de acuerdo en que estaba bien que Angela se disculpara públicamente. Pero no estaban listos para repudiarla públicamente porque luego, si seguían teniendo una relación con ella, se reflejaría mal en ellos y no estaban listos para jugar con su reputación por algo como esto. Han estado peleando por esto durante los últimos 2 días y ahora incluso Ángel no está en términos de hablar con mis padres. Así que están tratando de que entienda de dónde vienen y, por alguna razón, realmente creen que pueden razonar conmigo en este momento. No sé por qué lo creen o por qué incluso piensan que enviarme mensajes de texto continuamente hará que cambie de opinión sobre cualquier cosa. Ya sé con certeza que, independientemente de lo que hagan en el futuro, no voy a renunciar a ese cheque bajo ninguna circunstancia. Solo quería jugar con ellos y supongo que una vez que hayan tomado una decisión, voy a contarles sobre ella y hacerles saber lo que es una broma real a diferencia de lo que Angela había estado afirmando hacer en su fiesta de cumpleaños hace un par de días. Actualización 2, hola. Han pasado 2 días desde mi última actualización y hoy finalmente decidí responder a mis padres porque había estado ignorando sus mensajes de texto hasta ahora. Ya que solo estaban tratando de razonar conmigo y regatear conmigo y no estaba interesada en eso. De todos modos, hoy finalmente me acerqué a ellos y les dije que no necesitaba una decisión de ellos en absoluto porque hasta ahora solo había estado jugando con ellos. En realidad, no tenía ninguna intención de entregarles el cheque.
independientemente de lo que decidieran. Así que podían dejar de mortificarse por esto. Solo quería ponerlos en una situación difícil y ver cómo lidiarían con ella y mostrarles exactamente cuánta prioridad tenían en la vida de Angela. De lo que supongo que ahora tienen una idea. Se ubicaron en algún lugar por debajo de 1 tonelada de dinero. De todos modos. Después de enviar ese mensaje, los bloqueé a todos y decidí seguir con mi día. Pero, por supuesto, esto no fue aceptable para ellos y decidieron comenzar a intentar contactarme desde teléfonos desechables. Al principio no me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Así que terminé respondiendo algunas llamadas y tan pronto como me di cuenta de que eran ellos al otro lado de la línea, colgué inmediatamente. Desde entonces, no he respondido ninguna llamada de números no identificados. Así que comenzaron a crear cuentas en redes sociales solo para poder contactarme. Ya que había bloqueado sus cuentas personales y todo lo que han tenido que decir hasta ahora es que soy una persona terrible. Que no merezco ser parte de esta familia y que todo lo que les he estado haciendo pasar es psicótico y merezco ser institucionalizada. Nada de eso realmente hace la diferencia para mí porque sé que solo estaba jugando con ellos y es una forma de venganza muy pequeña y mezquina por todo lo que he pasado todos estos años. Deberían estar agradecidos conmigo de que haya decidido terminar aquí y no intentar alargar esto más solo para castigarlos porque estoy más interesada en superar estas tonterías. Pero sí. Deberían estar contentos de que no haya hecho nada peor que esto. De todos modos. Solo voy a ignorar todas las llamadas y mensajes porque en un par de semanas voy a volver a la universidad de todos modos. Así que nada de esto realmente hace la diferencia para mí y si piensan que pueden seguir molestándome y voy a someterme a ellos o algo así. No podrían estar más equivocados. Cuando dije que había terminado con ellos. Realmente lo decía en serio y lo van a ver ahora. Actualización 3, hola. Hoy Angela descubrió que había estado viviendo en la casa de mi tía desde que me fui. Fue puramente por accidente porque ella decidió aparecer aquí esta mañana y yo fui quien abrió la puerta sin verificar quién estaba afuera ya que había estado esperando una entrega de comida. Tan pronto como vi que era Angela. Intenté cerrar la puerta. Pero ya era demasiado tarde y ella entró a la fuerza e inmediatamente comenzó a gritarme diciendo que estaba tratando de robarle la vida. Me acusó de robar primero el dinero que se suponía que era suyo y ahora incluso le estaba robando a su madre. Fue entonces cuando mi tía entró en la habitación y nos dijo a las dos que nos calmáramos porque no quería que las cosas se calentaran o se volvieran violentas y le explicó a Angela que había sido su propio comportamiento el que la había hecho entregarme el cheque. Así que era bastante injusto culparme por nada de eso e incluso ahora. Si realmente hubiera venido a construir una relación con su madre. Debería haber sido con el propósito de construir puramente una relación y no el cheque. Ese episodio había terminado y constantemente mencionarlo no la hacía cambiar de opinión sobre Angela. Solo iba a empeorarlo. Mi tía fue bastante razonable y educada. Probablemente porque no quería herir los sentimientos de Angela. Ya que parecía que ya estaba pasando por mucho. Su comportamiento era bastante histérico. Pero Angela decidió comenzar a gritarle a mi tía también y le dijo que no tenía derecho a decirle qué hacer porque la había abandonado cuando era bebé y ahora tenía que compensarlo. No podía simplemente tomar mi partido todo el tiempo y esperar que ella estuviera bien con eso. Eso era totalmente injusto y completamente falso. Ya que Angela definitivamente no había sido abandonada. Había sido adoptada por personas en las que su madre confiaba y no había nada de malo en eso. Mi tía incluso dijo que había querido hablar con ella sobre la verdad varias veces. Pero fueron mis padres quienes habían dicho que tenía que esperar hasta que fuera adulta para que fuera más fácil para ella lidiar con ello. Así que era realmente injusto de su parte culpar a su madre por todo. No tenía nada de qué disculparse o compensar a Angela porque sus expectativas estaban completamente equivocadas en ese sentido. Pero a Angela no pareció importarle. Solo siguió gritándole a mi tía hasta que la sacaron de la casa. Mi tía también perdió los estribos. La empujó y le dijo que si volvía, llamaría a la policía. Angela siguió gritando afuera de nuestra casa y pateando el suelo y haciendo una rabieta completa durante un par de minutos. Pero luego se fue. Así que esta mañana fue totalmente loca y, honestamente, no puedo esperar a volver a la universidad porque solo necesito alejarme de aquí. Actualización 4. Así que ya estoy de vuelta en la universidad y estoy tan aliviada de estar lejos de todo el drama.
Las últimas semanas que pasé en mi ciudad natal no fueron tan buenas porque Ángela había descubierto que me estaba quedando con mi tía y bueno. Ustedes también saben lo que pasó porque lo había mencionado en mi última actualización. Un par de días después de eso, apareció con mis padres y hubo una gran pelea entre todos nosotros. Mis padres me acusaron de intentar robarle la vida a Ángela. Lo cual ella ya había hecho por sí misma. Y mi tía intentó defenderme una vez más. Pero mis padres comenzaron a decirle que estaba dejando de lado a su propia hija y eso era completamente injusto. No creo que se dieran cuenta de lo irónico que era viniendo de su parte porque eso es exactamente lo que me han estado haciendo a mí todos estos años y cuando se los mencioné. Comenzaron a negarlo. Me dijeron que siempre había conseguido lo que quería y, sin embargo, era tan codiciosa que ni siquiera podía dejar que Ángela tuviera una cosa. Ese cheque que todos buscaban. Incluso acusaron a mi tía de ser tacaña porque ganaba mucho más que ellos como familia y, sin embargo, no podía simplemente escribirle otro cheque a Ángela. No creo que entendieran que no se trataba del dinero para ella, sino de una cuestión de principios. Mi tía trató de explicárselo. Pero ni siquiera pensé que fueran capaces de entenderlo. Eventualmente, todo se convirtió en un intercambio de gritos y todos se gritaban a los pulmones con tanta fuerza que los vecinos terminaron llamando a la policía. Después de eso, mis padres se fueron con Ángela y prometieron que nunca más nos hablarían y estoy bien con eso. Para ser honesta. Pero por lo que sé, Ángela ha seguido tratando de ponerse en contacto con mi tía a espaldas de mis padres. Probablemente porque piensa que todavía tiene posibilidades de obtener algún tipo de ayuda financiera de ella. Pero eso es algo con lo que mi tía tiene que lidiar. Así que no voy a entrometerme en eso. Al menos tengo mi cheque y lo he cobrado y no quiero parecer que estoy presumiendo. Pero voy a conseguir mucho dinero muy pronto y también voy a ser lo suficientemente inteligente como para guardarlo para mi futuro. Tal como mi tía también me aconsejó.